Muy bien, ahí escuchamos a los negros, una tradición ancestral, más de 100 años de tradición del baile del Gur Negro. ¡Felicidades! ¡Ay, Susa memoria! ¡Covichan Dios de Choalma! ¡Choyani Talo! ¡Soy un esquej valentí! ¡Y un ea valentí! ¡Covichan Dios! ¡Te debe ayet canal che! ¡Covichan Dios! ¡Y un riche! ¡Sotie via chacan jabe! ¡Cachiche y atin delfín! ¡Cachiche y atin delfín! ¡Covichan Dios! ¡Ay, pasea esos ros! ¡Único tuyo para tetia Cupertino! ¡Tetsune le via domingo al Dios! Por supuesto, no ha de faltar también la presencia del baile de torito regional, declarado como patrimonio intangible de la nación, a través del Ministerio de Cultura y Deportes de nuestro país. ¡Aplausos al baile de toritos! Fuerte los aplausos, paisanos, que se escuchen. Ahí estamos viendo entonces y viendo y escuchando la música tradicional del baile del torito. Recuerden que esto nos engalana también a medio año, casi en estas fechas, como un mes atrás, estuvimos celebrando el baile del torito por Corpus Christi, así que un enorme placer nuevamente ver a todos los bailadores participando en este día, festejando esta gran alegría, la llegada de nuestra Rabina Gau a Jacaltenango. Con mucho orgullo entonces escuchamos y podemos pronunciar ahí el nombre del baile del torito, no sin agradecer ahí a los cofrades por su colaboración, su participación y especialmente también a nuestros músicos jacaltecos que son únicos en nuestra región, orgullosamente de Jacaltenango. Señores, fuertes los aplausos. Bueno, ahí le damos la bienvenida a la marimba Popí. A la marimba Popí, por supuesto ahí encabezado también del gran maestro Baltasar Hurtado Pérez. ¡Aplausos! ¡Felicidades! Es un momento emotivo en donde podemos demostrar con mucho orgullo las diferentes manifestaciones culturales, artísticas de nuestro bello municipio de Jacaltenango. Así es, José, es un orgullo también poder presenciar ahí a los músicos estudiantes del INMEBAG. Fuertes los aplausos a los jóvenes. Claro que sí. Ahí tenemos a nuestros artistas jovencitos que aún comienzan con el mundo de la música y nada menos interpretando la marimba autóctona de Jacaltenango, también la marimba sencilla a través de los sones autóctonos regionales de Jacaltenango, y nos traen ahí también como la estampa representando al torito de Cuete, al famoso torito de Cuete que nos caracteriza ya a nivel nacional, a nivel de Huehuetenango. En Jacaltenango se celebran las festividades enormemente con la representación de los toritos de Cuete. Profe Miguel, le interrumpo, disculpe. Ahí la presencia del INMEBAG no es por cuestión así emotiva, sino también con mayor razón porque Alma Irene López Mendoza creo que es egresada. Que realmente eso viene en homenaje a Alma. Así es que gracias al INMEBAG y por supuesto homenajeando con la presencia del baile. Ushimika uniman salalal yepa shayan mayin unea juaniti mamin miay nishtech unin seetah ukopotah ashkamalongan ka uniman salalal jetan ayong sat kochochal ayong yuldian kokongo chochal hichman palung kana kokomi ishnam imosh
Ochal, ya Juan Méndez, Juan Mendoza, por Juan Carmelo. Cauchial el yuchantíos tayet, makesh, que escolwa cogietas, yicho anilune, guayi que ti, hack tu jal días camto, cau niman sala laljet, sol, chial nistech opotash apni une niman ringti, a lo ina nian kokongo, yushin cau sha yuchantíos, abel al naitet comam jaau, yuashkam yushay al comam, ulnge su hapni, ulnge su juli, yushay al comam, ulnge su yignis a, une nian set ay setos asho alma, yuchantíos tetmams misho, tetia Julián, tetia Marleni, tetevia wet pillet comisión, princesa Maya Shahla, yujil ni pasune munilti, teyet te llamanil machas, inox y unun mak, skol wakoj yuashkamto, tah ay makstona olhutinan, yachtetsunil kong Shahla, yuantah ay skol wakojin smel yual, o yuantah ay que skol wakojin, ella nini yip hanma, yetune inanil ayong sachos kobantu yushin kauchial el yuch antios tayet kopoj pewes poka viajin ununong aka kong shahla yuashkamto uneti kauni mansala laljet kauchial el yuch antios tayet. Es un gusto enorme poderles saludar en esta noche. Yo sé que la lluvia ya se está haciendo presente nuevamente, sin embargo es una alegría inmensa el poder saludarles, querido pueblo de Jacaltenango, especialmente a Dios por permitirnos nuevamente regresar con bien a nuestro amado terruño, a nuestros abuelos que nos acompañaron en este evento, a Luncaná, a nuestra abuela Imosh, por supuesto también a nuestros protectores Juan Méndez, Juan Mendoza, Juan Carmelo, a quienes honramos en esta noche muy especial. Agradecimientos sinceros a Alma Irene López Mendoza, Rabina Jau, electa para el periodo 2022-2023. Quiero que le brindemos fuertes aplausos a ella, puesto que por ella estamos reunidos en esta noche. Nuestra princesa Maya Shahla ha pasado a ser reina indígena nacional. Rabina Jau, que traducido al idioma español es la hija del rey. Tenemos entonces a la reina indígena nacional acá en nuestro bello municipio, y es oportuno nuestros sinceros agradecimientos a sus queridos padres, Julián López Camposeco y Marleni Claribel. Y por supuesto, no quiero dejar de mencionar a mis compañeras y equipo de comisión, a quienes hemos estado al frente desde los inicios del proceso de convocatoria, de inscripción y hasta el momento de esa noche de elección allá en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz. A todos y a cada uno de ustedes infinitamente agradecidos en nombre de la comisión Princesa Maya Shahla, y por supuesto por ese apoyo económico que nos brindaron desde los inicios, por ese apoyo moral, por esas palabras de aliento y de ánimo. Muchísimas gracias. A los medios de comunicación también por darnos cobertura, por compartir nuestra señal aquella noche y en este momento. Gracias infinitas a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales, tanto a nivel nacional como a nuestros hermanos que nos siguen también desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias y un saludo cordial. En el Instituto Nacional de la Juventud en la ciudad de Cobán yo tuve un sueño muy personal y quiero que lo compartan conmigo en esta noche. Cuando Jacaltenango se hizo sonar a través de Alma Irene aquella noche como Rabina Jau, cuando el maestro de ceremonias hacía esta mención muy especial a las 2 de la mañana con 18 minutos, soñábamos con que al unísono sonara el nombre de Jacaltenango, y quiero que lo hagamos en esta oportunidad que estamos reunidos acá. No tuvimos todos la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de la Juventud, sin embargo, agradecemos profundamente esta organización y recibimiento a Rabina Jau en esta tarde muy especial. A la cuenta de 3 quiero ver si Jacaltenango está presente. Gritemos Jacaltenango 3 veces, a ver si me acompañan. 1, 2, 3. ¡Jacaltenango! Muchas gracias, Jacaltenango. Una de las representantes de la comisión. Aplausos para la comisión Princesa Maya Shahla. Esta comisión va a permanecer. Si hay personas que se puedan subir también, pues son bienvenidas, pero la comisión sigue, y es muy importante porque ellas cuentan con la experiencia suficiente para poder seguir adelante.
A continuación viene lo más esperado en este escenario especial. Las palabras de Su Majestad Rabina Jao, Alma Irene López Mendoza. ¡Fuerte los Bienvenida. aplausos! ¡Aplausos! Tinan, Jabezote Loxo Alma, Ninko Satko Yamanil, Jabezote el Soyok Tutu, Yin el Tugo Alechele, Yin el Zote el Pal, Yajatinan, Gil, Kobabo Sotinan, y un esquejo al Nanti, y un Eyan Loso, Cap Sotial, con Ata y un esquejo al Ti. Macho Kiwal Kamayangap, Yetko Cheliko Pul, Jochen Ti, Wankam, Angku Chayangap, Yajatinang, Jabe Sotelso Alma, Irene López Mendoza. Mami, Miyay, Edward Kumaw, Chintios Litayete Yamanin. Kausala Laluetan, Ayer Kuin Atangan, Ay, Tin Kongo Shakla Tean, Niman Kongo Shakla, In Magtakau, Chino, Ochenan, o Magtakau Shuachakanohan. Coach Ale Luch antes de Yamanin. Shuachek Ana Teyetan, Tamachko Yao Ekop Eibal, Ilu Anaib, Ay, Shon Apnicano, Kawai Secharilo, How Ehiko, My How Ehiko, Peace, Bishan, Machko, I was go, Hoche Wekop Eibalti. Coach Ale Luch and Joshua, the Hitchmam, the Hitchme, the Kom How, the Sunil Maktak, Shonekolwa, you al Kaukul, Eliko Sunil Telchkute, Anashkami, Kau I Zetesh Ox Aho. Kau yila yei, kau chale luch antes de yep, de yamanil, ayes ko katan tean, ayanga yaha. Kau ay se chale lo wetan, ayes ko katangan, kau chale luch antes de yep. Muy buenas noches, querido pueblo de Jacaltenango, muy buenas noches, mi querido Shahla. Es una gran alegría para mí poder estar acá compartiendo con ustedes. Realmente no sé cómo expresar tanta felicidad que tal vez no sé si se me nota, pero por dentro hay un vaivén, hay una tormenta de emociones que me invaden, ¿verdad? Al ver a tanta gente, a pesar de la lluvia, les agradezco demasiado y también pido disculpas que estén pasando todo esto, pero se los agradezco demasiado. Pues ver a mi pueblo unido me llena de mucho orgullo y pues es un claro ejemplo de que los jacaltecos, si nos unimos, pues podemos lograr grandes cosas. Como lo he mencionado anteriormente, todo lo que hice no fue por beneficio personal, no fue a nombre de solo Alma Irene, con tal de que, sí, miren, me tengo la corona. No, eso no es cierto. Lo hice en nombre de todos los que estamos acá, de toda la nación Maya Popti, de todo Jacaltenango, y recordemos que Jacaltenango no solo somos la cabecera municipal, sino pues somos todos, las aldeas, los caseríos, todos toditos conformamos mi querido Shahla. Y pues también quiero aprovechar el espacio para agradecer a los abuelos, al creador y formador, a nuestros abuelos Aluncana y Mor, porque sé que ellos estuvieron conmigo, ellos estuvieron apoyándonos durante todo este proceso y pues si no nos dejaron nuestro legado, pues tampoco pudimos haber representado a nuestro municipio. Los exhorto a que rescatemos nuestra cultura. Es muy triste escuchar que digamos rescatemos y no fortalezcamos, pero sigamos promoviéndolo. Nosotros como jóvenes tenemos mucho por hacer. Es cierto que tal vez somos el futuro, pero somos más el presente. Construyamos el futuro con base a la ciencia, a la sabiduría y pues también con los conocimientos que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas. A las mujeres que nos encontramos acá, pues quiero recordarles lo valiosas que somos, que podemos llegar a donde queramos si nos lo proponemos. Al igual que también instarlas a que trabajemos en unión, porque muchas veces lastimosamente entre mujeres nos minimizamos y eso no debe ser así. También a toda la población que se encuentra acá, les invito a que nos veamos con cariño, que no nos sintamos superiores a los demás, porque todos cumplimos un papel importante sobre la faz de la tierra y pues también respetemos lo que es nuestro, los elementos naturales, que si ellos no están, nosotros tampoco. Quiero también agradecer a cada uno de los que están acá y de los que no están, que se encuentran lejos y los que también están en espíritu, porque todo el apoyo se siente, la buena vibra también se siente y sin ustedes pues no hubiera sido posible. No puedo mencionar a cada uno por su nombre porque capaz se me olvida alguno, pero muchas gracias a todos por su apoyo y su acompañamiento a pesar del
del estado del tiempo, ¿verdad? Y pues los invito a que busquemos la unión en la diversidad. Estoy inmensamente agradecida, no puedo dejar de agradecerles y pues les invito a que seamos unidos y que demostremos que Jacaltenango tiene fuerza, que Jacaltenango es inteligente, que Jacaltenango es la cuna del Río Azul y que todos los que estamos acá tenemos algo que aportar a la sociedad. Muchas gracias por su atención y pues nuevamente lo hice en nombre de todo mi querido Xajla y pues sigamos con la lucha. Es cierto, si el otro año voy a entregar la corona, probablemente si así lo quiere el creador y formador, pero no por eso dejemos de luchar. Acá sé que es una gran responsabilidad tenerla, pues no solo es para vernos bien con ella, sino que significa un compromiso. Y también quiero aclarar que el haber logrado llegar hasta ese punto, obtener la corona, no me hace superior. Todos acá somos iguales, solo soy una portavoz más de todas las mujeres, de toda la juventud, de todo el pueblo y de toda la nación maya, de los pueblos originarios. Y pues también quiero aprovechar el espacio para indicarles que la participación que hemos tenido no es solo por folclore. Si bien es cierto que muchas personas pues ya caímos en eso, yo personalmente quiero aprovechar los espacios que tal vez lo vean como folclorismo para alzar la voz, no solo quedarme en los eventos y pues que todo sea bonito, que sea un ratito, no, es aprovechar los espacios y las oportunidades para seguir siendo portavoz y lograr, como lo he dicho antes, un verdadero desarrollo, porque todo esto depende de nosotros, depende de cada uno de los que están acá soportando la lluvia, que también es una bendición gracias a la abuela Imor que nos está bendiciendo a través de la lluvia. Les agradezco demasiado. Kauyuch Antioch Teyet.